Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 8. Y ahí en Marcos 8 vamos a leer 34 a 36. Marcos capítulo 8, 34 a 36. Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús era una persona paradójica. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Ah, caray, ¿cómo está eso? Es paradójico, ¿no? Jesús era una persona rara en esa sociedad judía. Jesús era una persona diferente. Jesús era una persona especial. Pero sobre todo, si tú observas la vida de Jesús, Jesús era una persona controversial. Donde iba él, se levantaban comentarios, a favor o en contra. Pero donde iba él, dejaba huella. Y tú y yo, donde convivimos, donde nos desenvolvemos, en la oficina, en la escuela, en la casa, en el barrio, debemos dejar huella. Nadie debiera decir: ah, caray, tengo 9 años de conocerte y ni sabía que eras cristiano. Jamás me hubiera imaginado eso. Jesús vino a transformar no solamente el mundo, sino sobre todo a transformar la vida de cada uno de nosotros. Y en medio de toda esa controversia, la gente lo observaba, y entre más lo observaban, más confundidos los dejaba en un momento dado. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue clavado en la cruz, junto a él estaban clavados otras 2 personas. La Biblia les llama malhechores, ladrones, homicidas, revoltosos, sediciosos. En fin, en los evangelios encontramos diferentes conceptos que hablan sobre cómo eran estas personas que estaban clavados, uno a la izquierda, otro a la derecha de Jesús. Y si observas esa parte, sobre todo en Lucas 23, uno de los ladrones estaba metido en un espíritu escéptico completamente, que se la pasó maldiciendo y burlándose incluso de Jesús. ¡Hey, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también! El otro ladrón, tocado por el Espíritu Santo, estuvo en un espíritu de humillación, en un hambre y sed de ser perdonado y de ser salvado, que incluso empezó a exhortar al otro: ¡hey! ¿Qué no temes tú, ni aún estando en la misma condenación? Recuerda que tanto tú y yo estamos recibiendo lo que merecieron nuestros delitos. Somos culpables, mas ningún mal ha hecho. Y una vez que dijo eso, volteó ese ladrón hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús entonces le responde unas palabras: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora imaginen la escena con la gente que está frente a la cruz. La gente pudo desconcertarse y decir: ¿cómo puede este de en medio, que está moribundo, que está desfigurado, que está completamente débil, que no tarda en morir, prometerle el paraíso al otro que está en las mismas condiciones? ¿Cómo puede clamar al de en medio, y cómo puede el de en medio responderle con una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso? Si tú te sitúas en esa escena, te vas a dar cuenta que Jesús era paradójico, era especial, era controversial. De hecho, cuando las gentes querían entender o querían decodificar a Jesús, entraban en una confusión. Lo querían medir, lo que se querían anticipar a él, y no podían. Porque el Señor no lo puedes meter en una caja, se sale de la caja. No lo puedes meter en una estructura, se sale de la estructura. Jesús hablaba con parábolas y a veces también soltaba acertijos.
Jesús sanaba enfermos con diferentes métodos. Jesús sanaba a distancia. Jesús liberaba endemoniados. Jesús curaba lunáticos. Jesús resucitaba muertos de diferentes edades. Una niña, un joven, un adulto. Y Jesús predicaba incluso anunciando que Él moriría y resucitaría al tercer día. Obviamente esto para la gente era difícil, ¿sí?, de comprender. Pero Jesús, donde iba, ¿sí?, había una revolución. Ahora, ¿por qué será que mucha gente, cuando le hablas de la iglesia o cuando le hablas de los cristianos, lo evitan? ¿Por qué será que mucha gente no le interesa venir a las iglesias? ¿Será acaso porque el Jesús que tú y yo predicamos no es el Jesús desde el punto de vista bíblico? Y hemos estado predicando y compartiendo un Jesús religioso, un Jesús aislado de las necesidades de la gente. ¿Será acaso que tú y yo les decimos a los demás que Dios está cerca solo de los elegidos y predestinados? Y hacemos un elitismo y dejamos fuera a tanta gente que no le conoce. Yo creo que cuando tú y yo analizamos la Biblia, la escudriñamos y nos vamos a ver la figura de Jesús, podemos encontrar muchos rasgos de Él. Pero hay tres que son notables y que hoy quisiera compartirles, que pudiéramos llamarle así: lo que Jesús no es y lo que Jesús sí es. Es decir, tres rasgos de Jesús que no es y tres rasgos de Jesús que sí es. Y quizá cuando digamos esto y lo asimilemos, podamos comprender por qué muchas veces la vida de un cristiano no impacta a otros. ¿Por qué muchas veces tú tienes años de conocer al Señor, pero la gente no te ve diferente? ¿Por qué será que tú no has crecido en depender de Dios todos los días? Y seguimos trabajando en un esquema meramente mecánico. El primer punto que pudiéramos ver aquí, de que Jesús no es. Jesús no era precisamente una persona agradable. La Biblia no dice en ningún versículo que Jesús era una persona amena, agradable. Jesús era asombroso, extraordinario, único, especial, diferente. Era Dios. Mucha gente presenta un Jesús siempre agradable. Si tú y yo echáramos reversa al tiempo y nos fuéramos a los tiempos de Jesús hace 2000 años, no vamos imaginando precisamente que encontraríamos a Jesús rodeado de corderitos y abrazando a los niños. Sí hizo eso también Él. Pero Jesús no era una persona agradable siempre. Incluso para los mismos discípulos, la misma gente que convivió con Él, no siempre ellos estaban sonriendo. Cuando alimentó a los 5,000, yo creo que Pedro y Juan y Bartolomé, qué buena comida, y para tantos, no hombre, el Señor es garantía de comer a todo dar. Sí. Y quizá también cuando la tormenta los agarró en el mar, que despiertan al Señor, y el Señor calma el mar, calma el viento. Tuvieron miedo, pero dijeron, no, el Señor es alguien que nos da seguridad. Pero ¿qué podría haber pensado, por ejemplo, los discípulos cuando el Señor les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar, incrédulos? ¿Tú crees que sonrieron? Y dijeron, ay, qué agradable es el Señor. ¿Qué crees que pensó Pedro cuando le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas en tus cosas y no en las cosas de mi Padre? Pedro se puso de 1000 colores, se quiso esconder, y los demás apóstoles se quedaron callados. El Señor cuando hablaba, ¿sí?, hablaba siempre con la verdad. Y no siempre podemos decir que era agradable. Ahora, menos los fariseos. Si tú llegas a leer en tu casa el capítulo 23 de Mateo, léelo despacito, velo masticando. Capítulo 23 de Mateo. Y ponle allí a punta 1, 2, 3, 4, síguete. Y checa cuántas veces el Señor le dice a los fariseos, hipócrita, 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 hipócrita.
Apúntale cuántas veces vas a encontrar ahí. Ahora, ¿por qué lo hacía? Jesús obviamente no era agradable para ellos, porque ellos ponían cargas en los hombres que ellos mismos no llevaban. Ellos hacían acepción de personas y ellos habían formado una religión. Jesús no era agradable porque Jesús vino a romper esquemas estructurales, religiosos, meramente humanos. Los fariseos compartían con el pueblo todo lo que era la ley de Moisés. Los fariseos marcaban el paso, les gustaba orar en las esquinas, en voz alta, con los brazos en alto, que toda la gente se diera cuenta y dijeran: qué bárbaro, qué santidad tiene este cuate. Les gustaba amar a su prójimo, entendiendo por prójimo los fariseos nada más. Les gustaba decir que eran bendecidos por Dios, aunque no tuvieran ni compasión y grande avaricia así. Y Jesús llega y rompe todo eso. Pero cuando una institución, una organización, una persona está acostumbrada a ciertos esquemas rígidos y los rompes, resultas incómodo. Te tachan de rebelde, te tachan de salirte de la santidad. Jesús era santo, santo, santo. Pero los fariseos lo confrontaban, lo tentaron, le ponían trampas. Jesús se salía de todas ellas, les daba la vuelta y lo dejaba contra la pared. Entonces la Biblia no presenta un Jesús agradable siempre. Jesús te decía: el que no está conmigo, contra mí es. Es decir, o estás de mi parte o estás en contra de mí, pero no hay neutrales. Para la gente que quiere ajustar a Jesús a su propio estilo de vida, Jesús no va a resultar agradable. Y desafortunadamente en las iglesias hay personas que el cristianismo o Jesús lo ajustan a su propio estilo de vida. O sea, su estilo de vida sigue siendo el mismo, un desorden. Sigue siendo el mismo, no son luz. Sigue siendo el mismo, yo mando, dice la persona. Y quieren que Jesús se acomode a ese estilo, pero no. Jesús dice: tú tienes que seguir mis pisadas, cargar tu cruz y negarte a ti mismo, si quieres ser mi discípulo. Para mucha gente no resulta agradable. Por eso la primera situación que encontramos, Jesús no era precisamente una persona agradable, pero sí era especial, asombroso, extraordinario, único, Dios hecho carne. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros el cristianismo? ¿Cómo lo respiran o cómo lo ven las demás personas al conocernos a nosotros? ¿Como religiosos? Quizá estamos creyendo o manejando la figura de un Jesús metido en un esquema rígido. Y Jesús, cuando hablaba, la autoridad con la que hablaba, la gente la percibía y la gente la aceptaba. El Sermón del Monte, si tú lo llegas a leer, Mateo 5, 6 y 7, que abarca 3 capítulos, el Sermón del Monte es el antisermón para las predicaciones o los mensajes de los fariseos. Y Jesús lo marca. Dice Jesús: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, que era lo que enseñaban los fariseos. Pero yo les digo, ama a tu prójimo y hazle el bien a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, y señalaba alguna otra situación. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, yo te digo. Y empieza a dar una serie de verdades donde contrapone lo que los fariseos enseñaban. Los fariseos enseñaban la ley de Moisés y te decían: esto no debes comer, esto tampoco debes comer. Te enseñaban sobre la rigidez del día de reposo. En el día de reposo no puedes caminar más que 180 pasos y no puedes cocinar y no puedes hacer esto. Y enseñaban la ley, no solamente la ley de Moisés, sino incluso la ley oral. Habían puesto 619 mandamientos. Tienes que lavarte las manos varias veces para quedar limpio realmente. Tienes que hacer un ritual aquí, un ritual allá. Y habían convertido todo eso en una